Para contribuir a la seguridad del vuelo es necesario conocer, comprender y entrenarse en estas limitaciones del ser humano, por lo cual resulta indispensable, antes que nada, conocer el ambiente y las condiciones en que se desarrolla la aviación para comprender por qué se produce. Para ello necesitamos conocer el medio al cual nos vamos a exponer durante el transcurso de esta profesión y las razones por las cuales se presentan las enfermedades más conocidas en el sector aeronáutico. Recordemos entonces qué es la atmósfera. La atmósfera es una mezcla de moléculas gaseosas que constituye un envoltorio rodeando a la Tierra, sin el cual no sería posible la vida biológica, constituyendo un escudo protector contra los efectos perjudiciales de la radiación solar y manteniendo una temperatura adecuada para la vida en los estratos inferiores de este envoltorio gaseoso en contacto con la superficie terrestre. Esta capa gaseosa tiene muchas propiedades importantes, como lo son la presión atmosférica, siendo esta la fuerza ejercida por la atmósfera sobre una unidad de superficie. La presión atmosférica cambia de forma inversamente proporcional a la altura. A mayor altura, menor presión. Debido precisamente a esta propiedad y a la menor densidad del aire, los aviones que vuelan por encima de una altitud determinada deben estar provistos de sistemas de presurización en la cabina, lo que nos conlleva a tener síntomas que podemos prevenir y mejorar durante el tiempo en el cual ustedes se encuentran expuestos en este medio. Las funciones principales de la atmósfera son protegernos de la radiación, del ambiente térmico y de los meteoritos, siendo además soporte gaseoso para la vida como son el vapor de agua, oxígeno y dióxido de carbono. Principalmente por una mezcla de gases, 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases que denominamos aire. Además, el vapor de agua está concentrado en las capas más bajas, cuya cantidad depende de las condiciones climatológicas y la localización geográfica. El porcentaje de los gases se mantiene prácticamente constante hasta una altura aproximada de 80 kilómetros, 60 millas de altitud. Hasta este punto denominamos a la atmósfera como homósfera. Después de esta altura la denominamos heterósfera. Así, podemos clasificar a la atmósfera en: la troposfera es la primera capa de la atmósfera y la más inferior. Su temperatura disminuye 2 grados por cada 1000 pies de altitud. La temperatura cambia de manera inversamente proporcional a la altura. A mayor altura, menor temperatura. El efecto invernadero es el responsable de las variaciones climáticas que solo suceden en esta capa atmosférica y se da cuando las radiaciones solares y en especial los rayos infrarrojos llegan a la superficie terrestre y rebotan, pero no se devuelven hacia el espacio, sino que vuelven a rebotar en los estratos inferiores de la atmósfera, dirigiéndose nuevamente hacia la superficie terrestre, produciendo en la troposfera el efecto invernadero. Así podemos clasificar la atmósfera en la troposfera, que es la única capa atmosférica en la cual hay presencia de vapor de agua. Seguimos entonces con la segunda capa atmosférica. La estratosfera es la segunda capa. En ella se encuentran las corrientes de chorro o jet stream. Estos son rápidos y estrechos flujos de aire. Las principales corrientes en chorro están localizadas cerca de la tropopausa, la transición entre la troposfera, donde la temperatura decrece con la altitud, y la estratosfera, donde la temperatura crece. Las corrientes en chorro mayores en la Tierra son vientos occidentales, siguen de oeste a este. Las corrientes más fuertes son las polares. No hay vapor de agua y existen las nubes nacaradas, que están compuestas por diminutos cristales de hielo. Se forman entre los 15 y 30 kilómetros de altura a temperaturas de aproximadamente menos 50 grados centígrados. Sus cristales de hielo sirven como catalizadores de los gases de efecto invernadero emitidos por los aerosoles. Tenemos dentro de esta la ozonosfera, que actúa como filtro de las radiaciones ultravioletas y en especial aquellas de longitud de onda corta, impidiendo que éstas lleguen a la superficie terrestre, donde producirían un efecto fisiológico tan perjudicial que quizás no permitiría la existencia de vida en la superficie terrestre. La ozonosfera se forma mediante la ruptura del enlace que une a los dos átomos de la molécula de oxígeno O2 y la recombinación anómala de 3 átomos de oxígeno, lo que constituye la molécula de ozono O3. Continuemos con la tercera capa de la atmósfera.
La mesósfera se extiende entre los 50 y 80 kilómetros de altura. Contiene solo cerca del 0.1% de la masa total del aire. Es importante por la ionización y las reacciones químicas que ocurren en ella. La disminución de la temperatura combinada con la baja densidad del aire en la mesósfera determina la formación de turbulencias y ondas atmosféricas que actúan a escalas espaciales y temporales muy grandes. Es la capa que nos protege de los meteoritos. Desde la Tierra lo vemos como las estrellas fugaces. Tenemos las nubes noctilucentes, partículas de polvo recubiertas de hielo. Se presentan más en los meses de verano en las latitudes más altas de la Tierra. Son tenues y se ven al anochecer. La cuarta capa de la atmósfera. La termósfera. A esta altura el aire es muy tenue y la temperatura cambia con la actividad solar. Si el Sol está activo, las temperaturas en la termósfera pueden llegar a 1500 grados centígrados y más altas. Filtra rayos infrarrojos y UV. Termorregulación CO2 como agente refrigerante. Los transbordadores espaciales giran alrededor de esta capa. La termósfera de la Tierra también incluye la región llamada ionosfera, que se extiende desde una altura de casi 80 kilómetros sobre la superficie terrestre hasta 640 kilómetros o más. A estas distancias el aire está enrarecido en extremo. Corresponde a la capa más alejada de la atmósfera interior, limitando con la zona de escape. Esta capa actúa como reflector de radiaciones electromagnéticas de onda larga, fenómeno utilizado por las comunicaciones radiales. Aquí, el campo magnético terrestre intercapta los peligrosos vientos polares y los desvía hacia los polos, creando las auroras boreales. Ahora veamos la quinta capa de la atmósfera. La región que hay más allá de la ionosfera recibe el nombre de exósfera y se extiende hasta los 9600 kilómetros, lo que constituye el límite exterior de la atmósfera. Más allá se extiende la magnetosfera, espacio situado alrededor de la Tierra en el cual el campo magnético del planeta domina sobre el campo magnético del medio interplanetario. Zona límite de escape de las partículas al vacío espacial, por efecto de la pérdida de la fuerza gravitacional. Se ha analizado hasta el momento en forma superficial la atmósfera en atención a sus características físicas primordialmente. Corresponde correlacionar la tolerancia y capacidad fisiológica del ser humano frente a este medio ambiente, en el cual se desarrollan las actividades de aviación. En medicina aeroespacial es de vital importancia el conocimiento de la atmósfera para conocer la respuesta fisiológica en el ser humano. Para este fin, se ha estratificado a la atmósfera en 3 zonas de acuerdo con la adaptación fisiológica. Zona fisiológica de 0 a 10.000 pies. Se caracteriza porque el organismo humano puede vivir en esta zona con pequeñas adaptaciones fisiológicas sin recurrir a medios externos o extraños a su organismo. Se presentan síntomas como mareo, dificultad para respirar, gases atrapados, dolor de cabeza y fatiga. Zona deficitaria de 10.000 a 50.000 pies, zona en la cual el organismo humano no puede sobrevivir en forma indefinida sin un aporte extraordinario de oxígeno. Zona equivalente espacio, de 50.000 pies hacia arriba, zona en que se requiere cabina presurizada y o traje presurizado completo, además del aporte de oxígeno extraordinario. Los problemas fisiológicos que existirían en esta zona son esencialmente iguales a los que habría para la existencia del hombre en el espacio. Pero los gases de la atmósfera en general se comportan siguiendo algunos principios físicos constantes traducidos en las leyes físicas. Asimismo, los gases del cuerpo humano se comportan obedeciendo a estas mismas leyes, por lo cual es necesario conocerlas y de esta forma comprender lo que le sucede al organismo al desenvolverse en esta atmósfera gaseosa que tiene algunas características especiales. Hay 5 leyes de los gases que tienen implicación directa en la fisiología humana y con mayor razón en la fisiología de aviación. La ley de Boyle. El volumen que ocupa un gas es inversamente proporcional a la presión de este si la temperatura permanece constante.
Fisiológicamente esto significa que los gases que se encuentran atrapados en las cavidades orgánicas a temperatura constante van a aumentar de volumen al disminuir la presión barométrica, ascenso. Siendo estas cavidades orgánicas los oídos, senos paranasales, pulmones y sistema gastrointestinal. La ley de Dalton es una mezcla gaseosa. La presión total equivale a la sumatoria de las presiones parciales de cada uno de los gases que conforman dicha mezcla. Su significación fisiológica en el caso específico de la atmósfera, la presión total o barométrica, corresponde a la sumatoria de las presiones ejercidas por el nitrógeno, el oxígeno y otras. Además, si la presión barométrica disminuye, significa que la presión de oxígeno disminuirá proporcionalmente, pudiendo conducir a los fenómenos de hipoxia. La ley de Henry. La cantidad de un gas que se disuelve en una fase líquida es directamente proporcional a la presión que se encuentra dicho gas sobre el líquido. Fisiológicamente esto significa que tanto el oxígeno como el nitrógeno, para penetrar el organismo humano desde la atmósfera, deben disolverse en una fase líquida, sangre. Asimismo, el comportamiento del nitrógeno disuelto en el organismo, bajo ciertas circunstancias, podrá desencadenar la enfermedad por descompresión. La ley de difusión gaseosa. Todo gas difunde de un área de mayor presión a un área de menor presión, hasta igualar las presiones. Fisiológicamente esto significa que la aplicación de esta ley se da en relación con la difusión de gases a nivel pulmonar y celular del organismo, permitiendo el intercambio gaseoso entre la célula y la atmósfera. La ley de Charles. A volumen constante, la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura de este. Su significación fisiológica: un cilindro de oxígeno, volumen constante, al ser enfriado en forma importante, hará que la presión del oxígeno en su interior disminuya. Botellas de oxígeno en el avión. Recordemos que estas 5 leyes de los gases son la base principal para poder entender el porqué de las patologías y enfermedades en el medio aeronáutico.